Entonces, empecemos. Y yo quiero pensar que todos ustedes... primero déjenme les digo algo. Esta clase va a ser como interactiva. Ajá. Entonces quiero que participen, por favor. Entonces, yo sé que todos ustedes quieren ser cineastas, ¿no? Esa es mi pregunta para todos. Quiero pensar que todos quieren ser cineastas, ¿no? Sí, así es. Pues entonces déjenme decirles que están en un error. La que sigue, por favor. Hay un error y te voy a decir por qué. Porque pasa lo siguiente. Hay algo muy interesante aquí, que es el querer, tú lo estás viendo como a futuro. Ajá. Casi siempre se nos dice, es que yo quiero ser, mi sueño más grande es ser cineasta, ¿no? Y casi siempre lo vemos todo a futuro. Decimos, ¿sabes qué? Quiero como que o sea, en el futuro yo veo como un gran cineasta, como un Cuarón, como un Iñárritu, un Del Toro. Pues déjame decirte algo. Deja de soñar y empieza a ser cineasta. La que sigue, por favor. Decía el buen Robert Rodríguez, no sueñes con ser cineasta, sé un cineasta. Entonces, a lo que voy es hoy, en tiempo presente, el día de hoy. Es más, desde que nosotros mismos pensamos en dedicarnos al cine, ya somos cineastas. Ajá. Ya no necesitas entrar a una escuela donde a lo mucho aceptan a 15 personas. Ajá. Ya lo único que tienes que hacer es dedicarte a hacer cine. Entonces, en el momento en el que tú decidiste volverte un cineasta, automáticamente lo eres. Y cuando hayas superado esa barrera mental y te consideres a ti mismo como uno, dejarás de querer serlo y te comportarás como uno y pensarás como uno. Ajá. Entonces, a partir de ahora, ya todos somos productores. Todos vamos a producir y todos vamos a ser escritores y ya. Hoy es el momento. La que sigue, por favor. Y quiero presentarles a estos 4 caballeros. Quiero pensar que algunos de ustedes algunos están familiarizados con su trabajo. Estos 4 personajes son 4 directores que tienen una cualidad en común. Y es que todos nacieron en YouTube. Ajá. De izquierda a derecha tenemos a Fede Álvarez, que es un director uruguayo. Dirigió el remake de Evil Dead y una película que se llama No Respires, Don't Breathe. Luego está Neil Blomkamp, que es director de películas como Sector 9 y Chappie, Elysium. Él es sudafricano. Luego está David Sandberg, que es como uno de los más populares hoy en día porque él dirigió una película que se llamaba Lights Out y más recientemente pues dirigió Shazam. Y al final pues está el polémico John Watts porque es el director de las 2 películas nuevas de lo que es el Hombre Araña. La cualidad que tienen estos 4, como les comento, es que todos se iniciaron en YouTube. ¿Cómo? Con un cortometraje. De hecho, los primeros 2, Fede Álvarez y Neil Blomkamp, empezaron haciendo cortos, hicieron un corto sobre una invasión alienígena a sus respectivos países. Y entonces, por ejemplo, cuenta Fede Álvarez en una entrevista que le hacen que cuando él subió su cortometraje a YouTube al día siguiente ya le había llegado un correo de Sam Raimi diciéndole, ¿sabes qué? Vamos a trabajar. En el caso de Neil Blomkamp le fue con Peter Jackson y pues ya los demás, la verdad es que desconozco cómo es que llegaron a donde están, pero la misma situación se presentó. Entonces, ¿por qué les introduzco a estos 4? Porque detrás de ellos hubo una persona que creyó en ellos. Ajá. Hubo alguien que les dio como los recursos, les dio la oportunidad de que ellos pudieran levantar sus propios proyectos y pudieran salir adelante, ¿no?
Ahora sí que vieron el potencial que tenían y creyeron en ellos. Y ahorita este tema lo vamos a tratar un poco más al final de la clase. La que sigue, por favor. Quiero que hablemos ahora de la introducción a la producción audiovisual. Ajá. Ustedes, ¿qué creen? O sea, ¿qué entienden ustedes por producción audiovisual? ¿Ustedes qué concepto tienen, ¿no? de lo que es producción audiovisual? Quiero escucharlos. Yo entiendo como producción audiovisual como, bueno, como la parte pues, de imagen y audio unidas para dar un mensaje. Ok. Sí, efectivamente. No, el diseño de arte está dentro de la producción, pero ahorita les voy a explicar puntualmente qué es. Ajá. Primeramente, deberemos entender que para poder contestar la pregunta de qué es producir cine, ¿qué significa producir cine? La siguiente, por favor. ¿Qué significa producir cine? Y eso es a lo que les quería decir. Para resolver este cuestionamiento, debemos de plantear otros cuestionamientos como lo que es, ¿qué hay en el fondo de producir cine? ¿Qué recursos tengo para ello? ¿Qué personas van a participar? ¿Qué rol va a cumplir cada quien? Y sobre todo, ¿quién lo va a planificar todo? Ajá. Entonces, todas esas preguntas llegan a un enunciado en concreto, que es la que sigue, por favor. Hacer cine es un caos. ¿Sí? Y les voy a decir por qué es un caos. ¿Por qué les digo que hacer cine es un caos? Porque resulta que cuando tú llegas a la hora del rodaje o de lo que quieras, siempre tú dices, todo el mundo siempre quiere o ser director, o ser el fotógrafo, o ser el diseñador de producción, o el director de arte, o etcétera, 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 ¿no? Entonces todo el mundo como que quiere opinar, y está bien, ¿no? Ahora sí que todo el mundo da sus respectivos puntos de vista y así, pero eso, a fin de cuentas, vuelve todo un caos, ¿no? Por ello, es que, la que sigue, por favor. Producir cine es aterrizar este caos en un ordenado sistema. Y vamos a verlo como un caos creativo. Ajá. Entonces, cuando nosotros producimos cine, lo que estamos haciendo es aterrizar este caos. Estamos haciendo un sistema ordenado para que nuestra película se lleve a cabo de la mejor manera. Ajá. Entonces, producción de cine es llevar a cabo la película o el proyecto de manera ordenada. Ajá. Ahora sí que podríamos decir que de cierta manera es como democratizar el arte, por así decirlo. Ajá. Y les voy a decir por qué. Lo que pasa es que hay que entender que el cine es un trabajo colaborativo. Ajá. Desde el momento en el que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que tú tienes un guión. Tú dices, acabo de terminar mi historia y, wow, quiero, no sé, la quiero dirigir, o quiero que alguien me ayude a producir, o quiero que tú me ayudes a hacer, no sé, como la fotografía, y tú haces el sonido, y tú la editas y así, ya no deja de ser el proyecto de una sola persona para volverse el proyecto de todo un equipo. Ajá. Entonces, partiendo desde este punto, entenderemos que el cine como tal y el proceso de producción audiovisual es un trabajo colaborativo y por ende ese trabajo colaborativo conlleva una jerarquía. Eh, ¿Hasta aquí hay alguna duda sobre qué es producir cine? Pues no, hasta ahorita ninguna. Ok, perfecto. Entonces, la que sigue, por favor. Esta es la jerarquía de una producción cinematográfica. Y miren, vamos a entender
¿Cómo funciona? Imaginemos que el día de hoy decimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer una casa productora, ¿no? Hay que entender primero que la casa productora se va a dividir como en 7 áreas principalmente. El área de guión, de producción, de dirección, de fotografía, de diseño de producción, de sonido y de postproducción. Aquí aparece una que dice vestuario, maquillaje y peinados, pero eso va dentro de diseño de producción y ahorita les voy a comentar por qué. Nosotros como productores, eh, nuestra materia prima es el guión. Ajá. Es decir, sin guión no tenemos nada. El guión es la base de todo, de todo. Entonces, un productor no puede trabajar si no hay un guión presente. Ajá. Entonces, por eso es que el guionista, podemos decir que está hasta arriba de la jerarquía. Ajá. Es el que está hasta arriba. Casi, casi. Bueno, más o menos. Les voy a decir ahorita por qué. Imaginemos que esto es como una familia. Ajá. Que la casa productora es como una familia. Ajá. Entonces, así como uno creería normalmente que el director, pues es como el mero jefe, ¿no? Pues resulta que el director no es el jefe de hasta arriba, sino es el productor. Ajá, les voy a decir ahorita por qué. Pero bueno, la siguiente, por favor, y ahorita vamos a regresar un poquito a esta, porque ahorita les voy a explicar más a fondo esto, pero primero quiero que entendamos unos conceptos primero. La labor del productor audiovisual. Este personaje de aquí es Jerry Bruckheimer, es uno de los productores más consolidados de Hollywood actualmente. Supongo, es el como, creo que de las franquicias que ahorita se me vienen a la mente más famosas de Jerry Bruckheimer es Piratas del Caribe. Pero bueno, la que sigue. Por favor. Miren, un productor audiovisual es el jefe máximo de la película. Ajá. Ahora sí que si nosotros vemos vemos como vemos a la producción de cine como como darle cuerpo al proyecto audiovisual. Si lo vemos como un cuerpo, podríamos decir que el productor audiovisual es la espina dorsal del proyecto audiovisual. Y volviendo un poco al ejemplo de la familia, podría ser que el productor podría ser similar a lo que es el padre y el director a lo que es la madre. Ajá. Y les voy a decir por qué. Porque, ¿qué pasa regularmente en las familias tradicionales, no? Sabemos que, por ejemplo, pues el papá es el que casi siempre va a provee a todos los que provee a la casa, ¿no? Provee dinero y, por ejemplo, no sé si les ha pasado, pero regularmente la que toma las decisiones es la mamá y la que dice, quiero que la casa sea así o quiero que tal cosa se haga así y así y así y así. Y pues es como dame dinero para hacerlo, ¿no? Entonces, como productores, nosotros sostenemos a esta familia que es la película. Ajá. Y como tal, nosotros como proveedores de los recursos, ajá, o sea, el productor como un proveedor de recursos es el dueño absoluto de la película. De hecho, si ustedes se dan cuenta, cuando, por ejemplo, en los Óscares, cuando ganan las estatuillas de mejor película, los que suben al estrado son los productores. Ajá, porque los productores son los que se encargan de levantar precisamente los recursos, de administrarlos, de proveer, ahora sí que para que, para que precisamente esta película se lleve a cabo de manera ordenada. Entonces, su labor es más parecida a la de un empresario. Ajá. La que sigue, por favor. Y así como un empresario,
el productor adquiere responsabilidades como lo son, como se les comentaba, proveer recursos y no solo proveerlos, sino además ejercerlos de la mejor manera, de una manera adecuada. Ajá. Y eso a su vez que el productor va a crear una infraestructura para que toda la película se lleve a cabo y esto a su vez hace que el mismo productor tenga que coordinar esa logística que él mismo propone. Ajá. Entonces, yo les preguntaría, ¿ustedes creen que un productor es un creativo o es un administrativo? Administrativo. ¿Qué piensan ustedes? Yo digo que es de los dos, pero más administrativo. ¿Sí? Ok. Am, sí y no. ¿Por qué? Porque un productor es ambas. Ajá. Un productor es tanto creativo como un administrativo. Y te voy a decir por qué. Porque a fin de cuentas, un productor debe de conocer todas las áreas. Ajá. Y no sé si podemos regresar tantito a la diapositiva que tiene el desglose de todas las áreas. Ajá. Un productor tiene que tener conocimientos de guión, de dirección, de fotografía, de diseño de producción, de sonido y de postproducción. ¿Por qué? Porque una de las tareas más importantes del productor es saber resolver. Ajá. Saber resolver y saber resolver con base en algo muy importante que es el presupuesto. Ajá. Ahorita les voy a explicar más a fondo qué es el presupuesto, pero lo que sí les digo es, de entrada hay que grabarnos que el presupuesto es el jefazo de todos, es el que manda. Ajá. Entonces, nosotros como productores debemos de saber resolver con base en nuestros presupuestos. Ajá. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que el director de repente dice, ¿sabes qué? En esta escena yo quiero que, no sé, que salgan naves volando, disparándose, y se va a ver así súper increíble con explosiones y todo, y es como de, nosotros como productores debemos aterrizar al director y decirle, oye, nada más tenemos, no sé, una X cantidad, o sea, no nos alcanza para hacerlo, ¿no? Resuélvelo de otra manera, ¿no? Entonces, por eso hay que tener un poco de, de conocimiento en todas las áreas. ¿Por qué? Porque entonces nosotros podemos proponer también soluciones a las demás áreas. Ajá. Entonces, por eso es que el labor del productor es, es la parte más importante, ¿no? Ahora sí que no podrías decir que es solo administrativo y ya. Ajá. Sí, en cierto, se encarga en su mayor parte de la administración, pero también toma decisiones creativas, claro que no al nivel del director, ajá, sino al nivel como de presupuesto, como decir, ¿sabes qué? No podemos hacer esto, pero podemos hacer esto. Ajá, o no nos alcanza para esto, pero podemos resolverlo de esta manera, ¿no? Más o menos va por ahí. Mientras que el director te dice, quiero que tal, no sé, que en tal escena se vea el encuadre así y pónganme una luz aquí y pónganme, quiero que la persona, el actor, el talento esté vestido así, 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 etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, en su mayoría es un administrativo, pero a su vez también es un creativo. Entonces, si podemos regresar a la diapositiva en la que estábamos, por favor, de las responsabilidades del productor. Ok. Entonces, sí, un productor es un creativo y un administrativo porque nos involucramos en todo y porque administramos los recursos disponibles para entregar en tiempo y forma el resultado. Ajá, es decir, la película. Ahora, también, como les comentaba ahorita, necesitamos de la creatividad para poder solucionar problemas. Y sobre todo, un productor le debe de agregar valor agregado a la planeación. Ajá. Es decir, lo que les acabo de comentar.
Debemos de saber solucionar de manera creativa. Siempre hay que brindar soluciones a todo el rodaje, a toda la película en todos sus procesos. Y ahorita vamos a ver los procesos. Entonces, la que sigue, por favor. Quiero comentarles ahora sobre las etapas de la producción cinematográfica. La que sigue, por favor. Y son estas. El guión, el desarrollo, la preproducción, la producción, la postproducción, la distribución y la exhibición. Casi siempre se nos enseña que nada más son 3, ¿no? Que es la preproducción, la producción y la postproducción. Pero realmente son más. Ajá. Y como les decía anteriormente, nosotros como productores trabajamos desde... O sea, nuestra materia prima es el guión. Ajá. De ahí, con base en el guión, empezamos a desarrollar algunas, bueno, empezamos como así, como a hacer, a realizar algunos elementos que ahorita les voy a comentar. Pasamos a la preproducción, producción, postproducción, y no termina solo cuando se termina de editar la película y ya ya está, y dice, ¿sabes qué? Ya está en película. No, tenemos que saber cómo la vamos a distribuir, hacia dónde se va a ir, si se va a ir a festival, si es comercial, si la vamos a vender, si va a ser si la vamos a meter en mercados internacionales. Todo eso se tiene que, o sea, lo ve el productor. Entonces la chamba del productor no termina en la postproducción, termina hasta que la película ya se está exhibiendo en cines y aún así todavía sigue su trabajo. Por ejemplo, no sé si ustedes habrán sabido que, no sé si fue, no recuerdo hasta qué año, pero creo que sí fue actual, que las películas de Star Wars como que se rehicieron algunos efectos para hacerlos más, como que se vieran más Sí, terminadas, por así decirlo. no, perdón que Entonces, te interrumpa, pero sí, la remasterizaron, bueno, todos los efectos de CGI que le metieron a las 3 originales, al episodio 4, 5 y 6, se hicieron por allá del 2002, 2004 y ya terminaron de remasterizarse hasta por ahí del 2011. exacto, entonces, imagínate, o sea, son películas que la primera película de Star Wars se estrenó en el 79, creo. 77. Eso. Entonces, ¿cuántos años trabajando en la misma película, no? Creo que ya serían como 30 años, ¿no? Trabajando en la misma en la misma saga, ¿no? Y al día de hoy es, por ejemplo, de las sagas más, si no es que la más popular. Entonces, como productores, la película es nuestro bebé. Ajá. Y como papás de esta película, pues hay que cuidarla y ver que crezca y que se convierta en algo enorme, ¿no? Y bueno, la que sigue, por favor. Ok, entonces, vamos a poner un ejemplo para explicar cada una. Supongamos que el día de hoy queremos hacer una película sobre, no sé, díganme un tema, algo, lo que sea. Aliens. Bueno, supongamos que queremos hacer una película de aliens, ¿no? Entonces, nosotros como productores podemos contratar a un guionista o si queremos escribir el guión, pues lo hacemos, ¿no? Entonces, empieza lo que es el guión, ¿no? Y desde ahí empezamos a escribir, no sé, interior día, en tal lado, están los protagonistas, de repente se encuentran con un alien, bla, 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 ¿no? Entonces, tenemos nuestro guión ya terminado, ¿no? Ya lo presentamos, ya nosotros como productores le dimos el visto bueno y decimos, bueno, ya, ya está listo el guión y ahora vamos a pasar a lo que es el desarrollo de un elemento muy importante que se llama carpeta de producción. La que sigue, por favor. Aquí me quiero detener un poco, porque esto es muy importante, muy, muy importante. ¿Ustedes si yo les digo carpeta de producción, ¿ustedes qué entienden por carpeta de producción? Así, ahorita, sin saber nada. Si yo te digo
tu carpeta de producción, ¿tú qué me entiendes? ¿Qué podrías decir que es? Yo entregaría pues un foldercito donde venga quién va a ser el director, quiénes son los actores y así como que todo lo que quiero o lo que quiero que incluya como la película o el corto. Exactamente, exactamente. Eso es una carpeta de producción. Una carpeta de producción lo que va a hacer es que nos va ayudar a dar un orden a este caos que yo les comentaba que es hacer cine, ¿no? A este caos creativo y nos va a ayudar a organizar la película primero en papel. Y justo como lo comentas, tiene todos estos elementos. La siguiente, por favor. Todos estos elementos, y creo que me hicieron falta algunos más, vienen dentro de una carpeta de producción. Vamos a empezar primero porque tiene un postre. Y aquí es muy importante, por ejemplo, que nosotros le demos, por así decirle, un diseño gráfico a nuestras producciones. ¿Por qué? Porque es lo que le va a dar identidad. Entonces, este póster va a ser la imagen que nos va a impactar, ¿no? Si te das cuenta, cuando tú vas al cine y ves pósters de películas, es lo primerito que te llama la atención. O sea, desde ahí de entrada, casi que tienes que ver la historia que está ahí contada, ¿no? Después de eso, vamos a pasar a algo que se llama ficha técnica. Una ficha técnica tiene como los datos resumidos de la película. Por ejemplo, una ficha técnica tiene algo que se llama logline, que es como el resumen de la película que te gusta en una frase. Ajá. También tiene un tagline, un storyline, que a resumidas cuentas es un argumento, una sinopsis corta, una sinopsis larga, que a fin de cuentas son elementos que lo que nos ayudan a hacer es a poder, pues, resumir nuestra historia y condensarla en pocas palabras. Y te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, nosotros como creativos, supongamos que tenemos una película, ¿no? Y vamos a poner este escenario. Imagínate que, no sé, un día entras a un elevador o, por ejemplo, a mí me pasó que en el baño encontré a Guillermo del Toro, y de repente lo ves, lo encuentras. Y ahí está la persona que puede apostar por ti y puede financiarte, no sé, tu proyecto. Entonces, tienes que ser concreto con él y decirle, oye, ¿sabes qué? Yo tengo una idea que habla de esto, ¿no? Entonces, tenemos que saber conocer nuestra historia tanto que la podamos resumir en poquitas palabras, ¿no? En una simple frase. Y todos esos resúmenes van a ir dentro de la ficha técnica. Y también, como lo acabas de mencionar, va nuestro currículum también ahí. O sea, tiene que haber, nosotros vamos a hablar sobre nosotros, ¿no? Porque a fin de cuentas, como productores somos vendedores. Ajá. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tenemos que estar vendiéndole nuestra idea a todo mundo, a gente a inversionistas, a el equipo, al crew, ¿no? Y también por ejemplo, incluso hasta al mismo talento, ¿no? Los actores que queremos que salgan, ¿no? Entonces, todos esos elementos de la historia, de nosotros, de que si la voy a hacer en cortometraje o largometraje, todo eso va a ir dentro de la ficha técnica. Ajá. Entonces, vamos a hablar en otras clases sobre cada punto, porque ahorita les voy a comentar, vamos a hacer una actividad al final. Pero bueno, eso a grandes rasgos sería la ficha técnica. Después de ello viene el guión. Ajá, y tiene que ser el guión completo. Ajá. El guión completo tiene que estar dentro de nuestra carpeta de producción. ¿Sí? Después de eso, tenemos que hacer un desglose de este guión. ¿Por qué? Porque el guión nos va a decir puntualmente las cosas o los elementos que aparecen frente a cámara. Ajá. Todo lo que
aparece frente a cámara, nos los va a decir el guión. Entonces, es muy importante que haya un desglose del guión por áreas, o como le decimos, breakdown, que haya un desglose por áreas. ¿Por qué? Porque, no sé, por ejemplo, digamos, supongamos que nosotros yo productor, hablo con el diseñador de producción y el diseñador de producción me dice, oye, necesito en esta escena, o necesito X objeto, no sé, tal vestuario, tal cosa para las escenas tales y las quiero así y así, porque el guión dice que es vestuario de la época victoriana y tiene que ser en este color, entonces hay que conseguirlo, ¿no? Entonces, todo eso nos va a ayudar el breakdown, que realmente es ese desglosar, enumerar, es como enumerar, como enlistar las necesidades de cada área de nuestra producción. Ajá. Después de ello tenemos el storyboard, ya tenemos nuestro guión. Ahora, el storyboard va a ser como, pues, específicamente qué planos. Y, por ejemplo, eso creo que ya lo vimos, se vio en la primera clase, que era como qué planos, qué encuadres voy a usar para poder contar de mejor manera mi película, mi historia. Ajá. Entonces, el storyboard está muy de la mano con algo que es el shooting list. Ajá, que el storyboard podríamos decir que es el dibujo de todo esto y el shooting list es enlistarlo, escribirlo. Entonces, un shooting list es como un documento que te dice, en la escena 1 va un plano, un full shot está no sé, aparece tal personaje y ahí tiene que haber listo el maquillaje tal con tal vestuario y tiene que estar en el fondo no sé, tal escenario y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un shooting list. Eso a la vez nos lleva a algo que es la lista de necesidades. Y la lista de necesidades es precisamente lo que les acabo de comentar. Es que nos genera el breakdown, que es puntualmente decir qué voy a necesitar por área, ¿no? Por ejemplo, decirle a cada área va a tener su lista de necesidades. Por ejemplo, fotografía, el área de fotografía va a decir, yo necesito la cámara tal, con óptica tal, me vas a traer objetivos de este, porque los vamos a necesitar para esto, y así, ¿no? Ahora, algo que me faltó aquí y que también es importante que es que va a existir algo que se llama las propuestas de cada área. Por ejemplo, es cierto, el director va a dirigir el área, pero va a dirigir la película, pero cada área le va a proponer al director, por ejemplo, el fotógrafo le va a decir, oye, yo te propongo que filmemos con una cámara, no sé, semiprofesional, o con una cámara profesional, o con el celular, por ejemplo, ¿no? O que sea una, o lo hacemos a 2 cámaras, a 3 cámaras, ¿no? Y, por ejemplo, el diseñador de arte, el diseñador de arte va a ser como, pues yo te propongo que que usemos este esquema de colores para todos los vestuarios o que usemos, no sé, el escenario, o sea, cada quien va a hacer una propuesta al director de su respectiva área y todo con base en el guión. Ajá. Entonces, después de esto, sigue algo que es el casting, vamos a tener aquí también una hoja donde tengamos a las personas que queremos que participen en nuestra película, al talento, a los actores, vaya. Entonces pasa mucho que a veces decimos, es que ¿sabes qué? Eso me pasó de hecho en un proyecto que teníamos a algunos actores medianamente reconocidos y era muy importante que los tuviéramos ahí. ¿Por qué? Porque sabíamos que era algo que le daba más valor, ¿no? Por ejemplo, que dijeras, no, en mi película va a salir, no sé, por así decirlo, Demian Bichir, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengas, ¿no? Que digas, en mi casting está contemplado Demian Bichir para aparecer en la historia, ¿no? Y así como es el casting, viene también lo que es el scouting. Scouting es las locaciones. Ajá, es decir, ¿dónde voy a filmar? ¿Dónde voy a que si necesito, que si lo voy a hacer en un foro, o lo voy a hacer en una locación, o lo voy a hacer todo en pantalla verde, ¿no? Todo eso se ve en el scouting.
después de eso, viene algo importantísimo, pero importantísimo, que es, hay que hacer contratos, chicos. ¿Por qué? Porque todo tiene que estar en papel, ajá, y todos tienen que estar de acuerdo, o sea, hay que hacer contratos hasta con las personas que son asistentes, ¿no? Que nos van a asistir, porque va a ser una cuestión de que en parte, ellos están de acuerdo en estar ahí y nos firman que sí, que ellos dan uso bueno de que están ahí, ¿no? Y además queda claro, también hay más cosas, ¿no? Por ejemplo, que si les vamos a pagar, ¿no? O cosas así, eso viene en un contrato, ¿no? Entonces es importantísimo que hagamos contratos, es importante que hagamos todo este trabajo de oficina, que a veces se vuelve tedioso, a veces es aburrido, sí es cierto, a veces es aburrido, pero a fin de cuentas es necesario, ajá, es necesario. Entonces, así como entran los contratos, viene también algo que es el plan de filmación, que es decir, ok, ya que tengo mi desglose de guión, ya que sé que conozco los encuadres que voy a usar y así, es ver como por ejemplo, cuánto tiempo me va a tomar filmar todo eso, ¿no? Ajá. De hecho, les voy a dar un dato. Generalmente en una producción en una producción profesional, al día se filman como de 2 a 3 minutos. Ajá, por día de rodaje. Y entonces, suponiendo que, no sé, digamos por así decirlo, si por 3 días por día me voy a echar 3 minutos de filmación y mi película va a durar 100 minutos, entonces voy a necesitar, no sé, un mes, ¿no? Un mes me la voy a pasar haciendo rodaje, 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 para que quede bien bonita, ¿no? Y como productores debemos de hacer que eso salga así como lo planeamos, así como está planeado, así tienen que salir. Y por eso es muy importante que hagamos una buena producción, una buena planeación más bien, porque de lo contrario se nos puede salir de las manos y se puede prolongar todo. Ajá. A veces, y pasa mucho cuando recién vas iniciando, que se suele perder mucho tiempo o suele pasar que dices, tal cosa falló. O de repente que no, el día de hoy no conseguí tal cosa. Y dices, ching, pues, ¿qué voy a hacer, no? O sea, hay que solucionarlo, ¿no? Y eso retrasa la producción. Entonces, todo tiene que estar en tiempo y forma, o sea, y de hecho, ustedes se van a dar cuenta que en el rodaje siempre hay una persona que los está a todos arreando, a todos le está diciendo, ya estás, porque ya vamos a tirar, ¿no? Entonces, es importantísimo tener un plan de filmación para saber cómo vamos a trabajar día con día. Ajá. Y además del plan de filmación, también tenemos uno que es el plan de comercialización. Y miren, esto me he dado cuenta que no lo enseñan en ninguna, o no sé, bueno, no sé si lo enseñan, pero he visto que por lo menos no andan en ello. Y mucha gente cree que el cine, por ser un arte, está peleado con la parte de dinero, ajá, la parte empresarial. Y de hecho, a mí me parece algo grandioso el cine porque logra el equilibrio entre el arte, lo que es bello, lo que te sale del alma, ahora sí que de tu autoría, y a la vez con lo que es rentable, lo que es redituable, ¿no? Por ende, tenemos que también nosotros pensar cómo vamos a comercializar nuestra película. Ajá. Entonces, es muy importante también que sepamos que nuestra película la van a ver personas y que también va a ser distribuida a varios mercados. Ajá. Por ejemplo, digamos que, no sé, tú quieres estrenar, tienes ya tu película hecha y dices, ¿sabes qué? La voy a estrenar, no sé, en tantas salas, voy a imprimir tantas copias y se va a ir a tantas salas, ¿no? De cine. Pero
el productor tiene que pensar, bueno, ¿se va a ir solo a México o también se puede ir a otros países, ¿no? Y si entre otros países, ¿qué tengo que ver, ¿no? Por ejemplo, con la parte de Hacienda de los otros países. O, por ejemplo, ¿qué temas puedo hablar en otros países? O si será, será que, o sea, si podrá venderse allá en esos mercados o no. O tal vez me sale muy costoso hacerlo para estrenar en cine y mejor lo voy a vender, la voy a vender a las plataformas de streaming, ¿no? Entonces, todo eso hay que tenerlo en un plan de comercialización, que es eso precisamente, planear qué vamos a hacer con nuestra película, o sea, cómo la vamos a vender, cómo la vamos a distribuir, ¿no? Y eso me lleva a algo muy interesante, chicos, que es, yo les diré, uno de los mayores problemas con el cine mexicano es que no se ve. Por ejemplo, se hacen muchas películas al año, pero a lo mucho tú nada más conoces una, dos o tres, cuando se hicieron más de 100 producciones mexicanas en un año. Ajá. ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque la mayoría de los productores creen que con que saquen las copias y las envíen a los cines, ya, la armaron, ¿no? Pero hay algo que falta, que es la difusión. Ajá. Por eso es importante que vamos a tener un plan de difusión y es cómo vamos a hacerle saber a la gente que mi película existe. Ajá. ¿Qué vamos a hacer para que las personas sepan que mi película o que nuestra película existe? Todo eso lo vamos a hacer en un plan de difusión. Es decir, vamos a decir, ¿sabes qué? Yo voy a, no sé, contratar anuncios pagados de Facebook para que la gente lo pueda saber que está ahí. O le voy a pagar a influencers, que de hecho eso es algo que se está haciendo mucho de moda, ¿eh? Que es, eh, nosotros como productores podemos recurrir a influencers porque, ya. Porque a fin de cuentas lo que podemos hacer es... lo que tenemos que hacer es precisamente ver cómo llega la mayor cantidad de personas, ¿no? Tenemos que tener planeado también cómo vamos a hacerle saber a las personas que mi película existe. Ajá. Por eso es muy importante que haya publicidad. Y desafortunadamente, y esto me va a ayudar a entrar al siguiente tema, que es el presupuesto. Cuando uno está produciendo una película, siempre, siempre, siempre pasa que no designan un presupuesto para publicidad, o al menos es muy pequeño. Ajá. Y por ejemplo, si algo le podemos aprender a las producciones hollywoodenses es que destinan casi el mismo presupuesto que cuesta hacer una película a la publicidad. Ajá. Por ejemplo, supongamos, mi película me costó 10 millones de pesos hacerla, pues le voy a destinar los mismos 10 millones a la publicidad para que la gente sepa que existe. Y gracias a las nuevas tecnologías es que podemos abaratar ese costo de publicidad, porque hoy en día le puedes pagar a un influencer y te sale más barato que ir a imprimir, no sé, que ir a ponerte en vallas o ponerte en espectaculares, ¿no? O poner como la publicidad tradicional, ¿no? Es más barato estar con un influencer que, por ejemplo, o no sé, aparecer en anuncios de YouTube que aparecer en comerciales en la televisión, ¿no? Entonces, gracias a estas herramientas, siento yo que podemos poder hacer una mejor difusión de nuestros proyectos. Ajá. Entonces, ahorita acabo de decir un tema muy importante que es presupuesto. ¿Y qué va a ser el presupuesto? Vamos a anotar específicamente cada cosa que nos va a costar. Ajá. ¿Por qué? Porque al final vamos a decirlo, al final de nuestra carpeta, vamos a tener todo esto que te acabo de mostrar, me va a costar tanto, ¿no? X cantidad. Entonces, por eso es muy importante, muy, muy importante que sepamos resolver, porque vamos a designar un presupuesto a toda nuestra película, ¿no? Entonces, por ejemplo,
Si te decimos, ¿sabes qué? Mi película me va a costar 10 millones de pesos. Y de repente tú me dices, oye, ¿sabes qué? Ya lo pensé. Y a lo mejor llega el director y me dice, ¿sabes qué? Ya lo pensé bien y yo quiero que haya una secuencia de esto. Y eso va a elevar el costo de producción a, no sé, a 12 millones, ¿no? Entonces es como de, pero nomás tenemos 10, ¿no? Acabamos de conseguir 10, porque me dices que ahora los metemos a 12, ¿no? De hecho, por ahí se dice que el mayor enemigo del presupuesto es el ego del director, porque pues es como, hay que decirle al director, oye, tranquilo, tenemos que ajustarnos al presupuesto y a lo mejor tal cosa que tú quieres hacer así de pronto ya no se puede, ¿no? Entonces, como, ni modo, vamos a resolverlo con lo que tenemos, ¿no? Específicamente así. Y eso a su vez nos va a llevar a otro que es la ruta crítica. Una ruta crítica es precisamente enumerar, como que enlistar por pasos los procesos a seguir. Por ejemplo, se dice, no sé, el guión va a estar listo en un mes, ¿no? Me va a tomar un mes escribir un guión y una vez se termine ese guión, vamos a empezar a hacer el breakdown o el desglose de guión a la siguiente semana y nada más nos va a tomar una semana, ¿no? Y después de esa semana, termina esa semana y a lo mejor entramos ya a las listas de, hacemos casting, hacemos scouting, y vamos formando el plan, ¿no? Se acaba eso y nos toma 2 semanas y empezamos a producir, ¿no? Y esa producción nos va a tomar 2 semanas en hacer, ¿no? Entonces, todo eso va dentro de una ruta crítica. Por eso es muy importante que seamos muy ordenados con nuestros proyectos. Ajá. ¿Por qué? Porque si algo de esto falla, chicos, nuestra producción va a ser un desastre. Entonces es muy importante, muy, muy importante que todo esto que les acabo de comentar esté en papel. Ajá. Porque así vamos a saber si nuestros proyectos son viables. Y de hecho quiero comentarles algo que, por ejemplo, estaba eh, viendo como investigando, y es que al día de hoy las producciones, o sea, ya no basta con que tengas una producción bonita, con que digas, ah, ¿sabes qué? Me encanta la idea y está genial, sino que sea funcional. ¿Y a qué voy cuando te digo que sean funcionales? Es decir, que tienes que, ahora sí que tienen que ser realizables y tienen que recuperar por lo menos el costo de producción que costó hacerlas, porque de lo contrario no existe industria si no se puede volver a hacer otra película, ¿no? Entonces, sí, cierto, sé que existen, es cierto que existen estímulos gubernamentales, pero entrar a esos estímulos es como querer ganarse la lotería, chicos. Necesitamos encontrar otros medios alternos. Entonces, no digo que no se pueda, pero tenemos que saber vender nuestros proyectos y para eso nos va a servir la carpeta de producción. ¿Por qué? Porque con la carpeta de producción yo puedo llegar con un Shark, ya sabes, ¿no? Como si estuviéramos en Shark Tank y decirle, ¿sabes qué? Yo tengo mi proyecto, consiste en esto, en esto, en esto, te va a costar esto, 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 se va a ver así, 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 así. Tiene estas personas que van a participar, lo vamos a hacer en, no sé, en 6 meses y en 6 meses tengo esta película, ¿no? El chiste es como, o sea, para eso nos sirve la carpeta de producción también, para poder vender el proyecto. Y no solo venderle a un inversionista, sino vender a nuestros mismos compañeros de crew. ¿Por qué? Porque a veces uno quiere decir, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿qué te parece si me ayudas en mi proyecto? Y es como, ok, sí, te ayudo, pero dime de qué va, ¿no? Convénceme. ¿Por qué debo yo de apostar en ti, ¿no? Voy a hacer una inversión de recursos, o sea, a lo mejor no de dinero, pero sí de tiempo. Entonces, uno tiene que tener esto y tiene que de verdad estar casado con su idea, tiene que de verdad amar su idea y confiar en él, porque si no confías tú en tu proyecto, en tu producción, nadie más lo va a hacer. Entonces, convénceme. Ahora sí que nosotros tenemos que convencer a las personas que apoyen la producción. Ajá. Y lo vamos a hacer con base en estos elementos, teniéndolos bien presentes, tenerlos aterrizados y decirlo, voy a hacer así, 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 ¿no? Es muy importante la carpeta de producción porque es
digamos que son nuestros planos. Es como estos diseños arquitectónicos de cómo hacen las casas. Podría ser equiparable a eso, ¿no? En fin, la que sigue, por favor. Ya una vez que tenemos nuestra carpeta hecha, entramos al paso que es la preproducción, que es llevar a cabo ejecutar ahora sí que lo que venía en nuestra carpeta, es decir, en la preproducción es decir, ¿sabes qué? Ya conseguí tal cosa, ya hablé con las locaciones, en las locaciones ya me dijeron que sí nos las prestan o ya las rentamos para tales días o ya acordé con los actores que de tal semana a tal semana, de tal hora a tal hora van a estar con nosotros trabajando, etcétera, 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 ¿no? Eso es verlo en la preproducción, ¿no? O sea, ya es amarrar las cosas, volver tangibles las cosas que yo ya preparé en mi carpeta, ajá, que yo ya planeé. Y de ahí nos vamos directo a la producción, que es, pues tal cual, irnos al set, ir a grabar. Creo que ahí con eso no hay mayor problema. Y ya una vez que tengamos la producción, pasamos a la parte que es la postproducción, que se acaba el rodaje y todo lo que filmamos entra al proceso de postproducción, donde entra, por ejemplo, la edición, el etalonaje, el color grading, ¿no? La corrección de color, el diseño de audio, diseño de efectos visuales, etcétera, 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 ¿no? Y eso nos va a llevar a algo que es el máster final. Ajá. Ese máster final, se va ahora sí que ya con base en nuestro plan de distribución, sabremos si lo enviamos a cine o lo enviamos a plataformas digitales o no sé, a donde sea que vaya a verse, ¿no? Y al final, pues ya... aquí hay algo muy interesante, ¿eh? En la distribución, así como hay casas productoras, hay distribuidoras. Ajá. Y las distribuidoras lo que se encargan son como un intermediario de que nos ayuden a que nuestra película se vaya a diferentes cines y que nos ayuden a generar una cantidad de copias, ¿no? Una distribuidora, eso es lo que va a hacer, ¿no? Y como distribuidora no solo tiene nuestra película, sino también tiene otras más películas que lo que hacen es como se las venden en paquete al cine, ajá, al exhibidor. Y pues ya al final, pues ya la exhibición, pues ya es cuando pues, te vas a la premiere, ¿no? Ya dices, ya es la alfombra roja y vámonos a la fiesta, ¿no? Y cosas así. Eso ya es el proceso final, que es la exhibición. Y bueno, hasta aquí mi pregunta es, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Yo sí. Dime. Una pregunta es sobre el plan de filmación, pero en el plan Dime. de filmación es donde se ponen ya las locaciones que se tienen pues contempladas para filmar. Exacto. Donde tú vas a poner, voy a grabar en tal lado, de tal hora a tal hora, con estas personas. Ajá. Ahí tú lo vas a especificar. De todos modos, vamos a tener más clases donde vamos a tomar cada punto, porque sí es importante que conozcamos a fondo cómo funciona, porque ahorita yo les di como todo el proceso de producción, pero como así de manera superficial. Ajá. Todavía hay más cosas que podemos hacer y que vamos más bien que tenemos que conocer y que son importantes. Ajá. Pero sí, específicamente como tú lo mencionas, a resumidas cuentas es así. Es tener específicamente, ¿sabes qué? Tal día me voy a grabar en tales locaciones, voy a requerir que estén estos talentos, o sea, los actores, y quiero que estén estas personas que se van a encargar de esto, esto y esto y esto, ¿no? Casi siempre hay un encargado de locaciones, que es como el que te va a decir, al que le vas a decir, oye, ¿sabes qué? De tal hora a tal hora, no sé, por ejemplo, digamos, vas a ir a grabar a un bar, ¿no? Y en el bar hay un encargado que le vas a decir, ¿sabes qué? Yo quiero que de tal hora a tal hora esté cerrado porque pues, necesito
grabar, ¿no? Entonces, eso lo vas a notar en tu plan de filmación, precisamente. Perdón, otra pregunta con respecto a lo que dijiste. Ajá. Y, por ejemplo, si en la preproducción ven que una de estas locaciones pues, ya no se puede conseguir, ¿se cambia el plan de filmación? No, porque todo eso lo vas a hacer, bueno, sí, ¿no? Porque si lo estás haciendo en la carpeta de producción, sí lo puedes cambiar, y es lo que te decía hay que aprender a resolver, porque, como dices, si no lo consigues, es decir, ¿sabes qué? No la conseguí, hay que solucionarlo, hay que buscar otra, ¿no? Y vamos a hacerlo rápido, ¿no? O sea, más bien si ya no la consigues a nivel carpeta o a nivel preproducción, pues no hay problema. O sea, te lo tomas con tiempo, ¿no? Pero si ya estás en el mero rodaje y dices, ¿sabes qué? Nos cancelaron la locación tal. Es como de córrele, hay que buscar una porque hay que solucionarlo, ¿no? O cómo lo solucionamos, ¿no? Entonces, sí, cierto, eso es importante. Generalmente, lo que ya planeaste puede que vaya cambiando conforme el rodaje. Entonces, precisamente es también saber adaptarse y, como les decía, saber solucionar las cosas. Entonces, como dices, si no conseguimos una locación, es como solucionalo, adáptalo, o sea, cámbialo y no hay mayor problema, ¿no? No sé si respondí como tu duda. No, sí lo entendí. Gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien que tenga una pregunta hasta aquí? No, hasta ahorita ninguna. Ok, perfecto. Pues miren, esto como a grandes rasgos sería la primera clase, porque la verdad creo que es muchísima información y también siento que si le empezamos a prolongar más, pues se me van a hacer bolas, ¿no? Aunque creo que hasta ahora todo ha quedado bien y claro, ¿no? Entonces, les voy a decir, vamos a hacer una actividad eh, al final o sea, como vamos a ponerle así, vamos a hacer un proyecto final. Eso es como una propuesta para todos. Mi intención es que ustedes sepan armar una carpeta de producción. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, nuestra carpeta de producción lo que va a hacer es, podemos moverla porque, no sé, a lo mejor quieres, no sé, que salgan tales cosas, tales personas. Entonces, lo que vas a hacer es como presentar ese proyecto con las personas adecuadas y que te ayuden, ¿no? Con ello. Entonces, yo lo que les propongo es, al final de todas estas clases, yo creo que me voy a tomar otras 2 sesiones más para que terminemos o sea, veamos toda la parte, podamos ahondar más en estos temas. Y también les quiero enseñar un poco cómo hacer una campaña se le llama crowdfunding, ajá, que es levantar recursos a través de recompensas. Entonces, yo propongo que al final de estas sesiones podamos hacer, o sea, cada quien haga su carpeta de producción y podamos hacer una sesión de algo que se llama pitch. Ajá. Un pitch es, tú me vas a presentar en 5 minutos tu idea y me vas a convencer, o sea, no a mí, sino, vamos a decirlo así, a todo el grupo de por qué deberíamos de hacerlo, ¿no? A fin de cuentas, lo que vas a hacer es vender. Y eso te va a servir como ejercicio para que lo puedas hacer con cualquier otra persona, con cualquier, ahora sí que con las personas correctas y, no sé, digamos, si quieres levantar alguna inversión, algún dinero, cosas así. Yo creo que sería bueno que hiciéramos un pitch, que es eso, ¿no? O sea, el pitching es, si ustedes conocen el programa de Shark Tank, es eso. Es ir, presentarte, hay personas que van a apostar por ti y
creo que sería bueno también para que ustedes se vayan, o sea, como que vayan perdiéndole el miedo, ¿no? Porque a veces siento que uno cuando va empezando como que le tiene miedo a hablar en público, ¿no? Pues, ya sabes, ¿no? Como a veces uno como que nada más se queda a veces uno nada más quiere el proyecto para sí mismo, ¿no? Y solo lo quieres, dices, pues yo lo hice porque lo quería hacer, ¿no? Pero pues es como, ok, sí, está bien, pero aquí, o sea, ¿y luego qué, no? Entonces, yo les propongo que hagan que al finalizar les digo, yo quiero hacer como un par de sesiones más, cada quien haga su carpeta de producción y hagamos un pitch. Ajá. ¿Para qué? Porque eso yo también creo que a su vez puede ayudar y a lo mejor todos nosotros decimos, ¿sabes qué? Me gusta el proyecto del compañero tal, ¿no? Entonces, porque lo veo viable, porque lo veo, veo que puede salir algo bueno de ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo ven esta propuesta que yo les hago a ustedes? O sea, también para que les ayude, ¿no? O sea, no solo es como, ya te vine a decir toda la información, pero pues, o sea, quiero que de verdad la hagas, ¿no? O sea, la lleves a cabo. No sé si no sé si ok, sí, nos agrada la idea, va, súper. Entonces, pues nada, al final, lo que les quiero decir es lo siguiente, chicos. No se preocupen por que si su idea es buena o no, que porque si que cómo le vas a hacer, que le temas a las críticas y cosas así. Hay una frase de Quentin Tarantino que dice lo siguiente, ¿puedes poner la última, por favor? Si de verdad amas el cine, inevitablemente harás una buena película. Ajá. Entonces, lo que quiero que ustedes se lleven el día de hoy es, chicos, cambien el chip, ya no aspiren a hacer cine, háganlo, o sea, ya, son cineastas, ajá, échenle candela a sus proyectos y confíen en lo que hacen. De verdad, yo sé que todos nosotros estamos aquí porque nos encanta el medio audiovisual, porque tenemos pues como la inquietud de contar una historia, de que la gente vea, no sé, nuestras películas, o por qué no, también ser el próximo Alfonso Cuarón, el próximo el Negro Iñárritu, cosas así, ¿no? Entonces, todo eso, chicos, de verdad, háganlo. Yo les digo, yo que ya tengo un poco de camino recorrido, les digo, vamos, o sea, hay que echarle ganas y y pues nada, de mi parte, esto sería todo por la clase de hoy. Y si no hay otra duda, yo le cedo el micrófono no sé si está Marisol por aquí. Muchas gracias. Sí, no, gracias a ustedes. Y me agrada bastante lo que dices de crear nuestra propia carpeta. Sí, porque es lo que yo digo, o sea, creo que al final de cuentas el grupo se hizo para eso, ¿no? Que es como que crear, o sea, hacer cortos y todo eso. Pero no se va a hacer si no hay una disciplina y no hay un amor por el proyecto. Entonces, por eso creo que es una buena actividad hacerlo para que efectivamente también uno pueda ver qué tan enamorados estamos de nuestros propios proyectos, ¿no? Sí. Entonces, ¿está por ahí Marisol? Sí, aquí estoy. Hola. No sé si quieras decir tú algo, creo que les quieres decir algo a ellos. Yo terminé ya. Pues antes que nada, muchas gracias por apoyarnos en dar esta clase. Te quedó súper bien y sí nos gustó mucho.
Y sí, como te había dicho, está súper tu idea de la carpeta. Tal vez en las siguientes sesiones, ya cuando vayas a terminar tu tema, en lo que terminas tus sesiones, podamos ir avanzando cada quien la carpeta que decidamos armar, ¿no? Para que a lo mejor ya la última clase contigo, pues ya hagamos como por el pitching. Ok, súper. Se me pasó decirles, Y pues sí, no sé qué quieran comentar los de... Perdón. No, si tienes algo más que agregar a dinos, Jos. Sí, sería bueno, mira, les voy a recomendar una filmografía muy buena que pueden ver, que más o menos de cómo armar carpetas de producción. Hay una película que se llama Dunas. Dunas. Dunas, y es de Jodorowsky. Se llama Dune de Jodorowsky. Es un documental Ok. donde se explica cómo fue el proceso de Jodorowsky para un proceso fallido de poder, que creó su carpeta de producción para hacer la adaptación de Dune, y pues que no la logró. Pero es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo porque se darán cuenta que el proyecto que Alejandro Jodorowsky tenía de Dune ha antecedido a muchas películas de ciencia ficción de hoy en día. Entonces, se las recomiendo mucho. Y pues ya. Ahora sí. Sí, continúa, Marisol, perdón. Sí, no te preocupes. Muchas gracias por la recomendación. Chicos, pues muchas gracias por todos los que entraron y participaron. Ayer, que nos vimos algunos de nosotros, pues sí estuvimos comentando sobre el rumbo de esto, ¿no? Y pues sí tengo muy claro de que a lo mejor muchos ya quieren hacer un rodaje y a lo mejor por eso hay menos participación, ¿no? Pero pues sí me gustaría recalcar que en un proyecto futuro o futuros que hagamos, pues sí se va a tomar como prioridad a los que han estado con nosotros en las reuniones, así solo sea en una, o a los que nos ayudan a dar las clases y así, a esas personas se les va a dar como más prioridad de participar, porque pues no va a ser justo que los que sí entren, pues a la mera hora no se tomen en cuenta y a los que no están acaben ahí participando, ¿no? No es por ser mala onda ni nada, pero pues sí ha bajado un poquito de como 80 que somos del grupo, pues sí hay muy poquitos aquí. A lo mejor algunos tienen cosas que hacer, o a lo mejor ya saben estas cosas, o no sé, pero pues sí tengan en cuenta, por un día que no entren, pues a lo mejor no pasa nada, ¿no? Pero pues ya sí es todas las sesiones, pues no es que están muy involucrados en el proyecto y como dice ellos, pues para poder hacer algo hay que ser muy disciplinados. Nosotros no les queremos exigir nada porque aquí todos estamos por voluntad propia, pero pues si quieren hacer algo, pues sí, tenemos que ser muy disciplinados. Por eso siempre los estamos invitando a distintos proyectos que hacemos. Ahorita con las clases, las salidas y el cineclub, pues es por mientras en lo que podemos organizar y planear algo, porque como vimos en la clase, pues no es tan fácil. Se tiene que planear para que salga bien, ¿no? Y pues sí, nada más les queríamos comentar eso, que vamos a tomar en cuenta a los que estén. No vamos a pasar lista, pero sí tenemos presente quiénes han estado y quiénes no. Y pues no sé, creo que Raúl tiene algo que agregar. Adelante. Sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Jos por la clase. Estuvo excelente, de verdad. Muchísimas gracias, Jos. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Se ve que varios de ustedes han estado aquí constantes en el grupo y eso se agradece. Y pues sí, como dice Jos, esto es muchísimo más difícil de lo que parece. En una ocasión, un chico le dijo a Guillermo del Toro que él de grande quería ser director. Y del Toro le dijo, si quieres ser director, pues solo dirige, ¿no?
Y así como dice ellos, si quieren ser cineastas, solo sean cineastas, pero del dicho al hecho, pues hay muchas cosas, chicos. Entonces sí, los invitamos a que sigan participando con nosotros, a que sigan aquí. Es un proceso de, pues igual un poquito lento, es tedioso, pero dará sus frutos, dará sus resultados, y hay que ser constantes. Y pues antes de pasar un rodaje, antes de hacer una lluvia de ideas, hay que tener todo esto presente y hay que estar al tanto, y pues no es tan fácil como vamos a aventarnos a hacer esto, ¿no? No. Hay mucho detrás, y quienes hayan ya aventurado a hacer un cine minuto, un cortometraje, un videoclip, una stop motion, lo que sea que hayan hecho, pues se dará una idea de todo el trabajo que hay detrás y de todo lo que se requiere hacer antes y después de encender la cámara. Entonces, pues de nuevo les agradezco y les agradecemos mucho por estar aquí, y esperamos sigan participando, y si quieren, como creo que yo y como la mayoría, realizar estos proyectos, pues hay que, antes de pasar a eso, hay que estar bien conscientes de todo lo que conlleva y hacerlo bien desde antes de prender la cámara. Y muchas gracias. A ustedes, chicos, es que estoy leyendo ya sus comentarios y gracias a ustedes por ahora sí que prestarme un poco de su atención. Sí, igual en el grupo preguntan sobre el cineclub. Mañana los invitamos a los que puedan y quieran estar. Es a las 7 y pues vamos a ver Hotel Budapest y vamos a comentarla al final, algunas de las cosas que ya hemos visto para pasar un poco el rato. Igual por último les quería comentar que ayer estábamos viendo 2 propuestas de guiones que tenemos. Vamos a ir desarrollando todo, planeando, y pues ya les avisaremos qué se va a organizar después, ¿vale? Y sobre las clases se van a subir a más tardar la siguiente semana, porque queremos elegir a lo mejor otro nombre para el grupo. Vamos a hacer una encuesta con algunas opciones de nombres y ustedes pueden votar ahí por la que más les agrade, o si tienen alguna sugerencia de un nombre, igual nos las pueden hacer llegar, ¿vale? Y pues tengan bonita noche. No sé si alguien más quiera agregar algo, si no sería todo. Bueno, chicos, tengan linda noche y nos vemos mañana. Bye. Hasta luego, chicos. Mañana. Hasta luego. Bye. Mañana. Gracias, hasta luego.